Ok, bueno. Bueno, el síndrome de neurona motora superior e inferior. Bueno, vamos a empezar con el síndrome de neurona motora superior, que, bueno, yo estuve buscando y lo encontré como síndrome piramidal y tuve un poco de confusión porque en el programa viene también ese tema después como temblor, pero ya poniéndome a leer me di cuenta que, bueno, sí se le conoce también como síndrome piramidal a este conjunto pues de signos que consisten en la lesión que afecta en cualquier parte de su recorrido y pues básicamente representa pues al conjunto de neuronas motoras superiores. Entonces, a este síndrome de neurona motora superior también se le conoce como síndrome piramidal o piramidalismo como concepto. Ahora hay que tener en cuenta que la vía piramidal incluye bueno, puede dividirse como que en dos sistemas, que viene siendo la vía córtico-vulvar, como podemos ver aquí. Básicamente son las neuronas motoras que salen de la corteza motora, ¿verdad? De las células gigantopiramidales. Y podemos ver que, pues bueno, sus axones siguen un recorrido específico, que en este caso, en la vía córtico-vulvar, son las neuronas que se encargan de inervar principalmente a, a los músculos de la cara, a la cara principalmente. ¿Por qué? Porque llegan a los núcleos de los nervios craneales, como pueden ver, salen de la corteza y luego pasan a través de la cápsula interna, y en este caso la vía corticovulvar pasa específicamente en la zona de la rodilla, como pueden ver, y luego baja y atraviesa el tallo cerebral desde el mesencéfalo, puente, médula oblongada, y pues llega y le da inervación a esos núcleos, ¿no? De los nervios craneales. Como pueden ver en el esquema, esta es una imagen de Netter, hay una inervación tanto ipsilateral como contralateral. Pueden ver que, por ejemplo, el núcleo del tercer nervio craneal recibe la inervación los dos, tanto el izquierdo como el derecho. Sin embargo, al parecer, la inervación es como que dominante del lado contralateral. Porque, bueno, como veremos en como parte de la clínica de este síndrome, las manifestaciones suelen presentarse también en cara del lado contrario a la lesión. Entonces, solo para tenerlo en cuenta. Pero algo que caracteriza esta vía de la otra es que la vía corticovulvar sí recibe inervación como que doble. Bueno, y bueno, eso termina. A ver, La espérate. otra, el otro sí. Espérate. Espérame, Luis. A ver, vete de nuevo Sí. a la parte del séptimo nervio craneal. Ibas muy bien. Ya explicaste Sí, el tercero y el cuarto. sí. Ahora el sexto. Ok. El séptimo, como pueden ver ahí, tiene una peculiaridad. No lo mencioné todavía, pero después se va a reflejar. Como pueden ver ustedes, ahí tenemos los dos núcleos faciales, motores. Entonces, no reciben como que la misma inervación simétricamente. Como pueden ver, en este caso, la vía corticovulvar del lado, supongamos que es el derecho, pues, si lo vemos de frente, bueno, el izquierdo, si lo vemos de frente, va y le da inervación al núcleo contralateral, tanto arriba como abajo. Pero al que está de su lado, el ipsilateral, nada más le da en la parte superior. Entonces, algo No. característico con el nervio facial es que, A ver, sí, repite eso. ¿no? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, o sea, es que el núcleo, sí, pues, o sea, el núcleo facial tiene parte superior y parte inferior. Sí. Entonces, la parte inferior recibe mejor inervación que la superior. No, es al Bueno, revés. según mencionaron. No.
No, mira, la parte superior de la cara recibe inervación tanto homolateral como contralateral. O sea, tanto del nervio facial del mismo lado como del nervio facial del lado opuesto, del núcleo del nervio facial. Entonces, la mitad inferior de la cara, también, por supuesto, la mitad inferior del núcleo, únicamente recibe inervación del homolateral, no del contralateral. Por eso es que tú puedes hacer una diferenciación clínica entre una parálisis facial de origen central que una parálisis facial de origen periférica. ¿Me explico? En la Sí. parálisis facial central, en la central, resulta de que el paciente casi mueve la cara en la parte superior casi igual de los dos lados, tanto del lado sano como del lado afectado. ¿Por qué? Porque el lado afectado, que perdió la inervación homolateral, está recibiendo inervación contralateral del núcleo del nervio facial del otro lado, del lado, del lado sano. Entonces, y esa es la diferencia con respecto a la parálisis facial periférica, o sea, lo que le llaman parálisis facial de Bell o parálisis facial idiopática. En esa, la afectación es tanto de la mitad superior como de la mitad inferior de la cara. Sí. ¿Sí me explico? Sí. Sí, si nosotros, por ejemplo, si dibujáramos la otra vía, bueno, la contralateral, en este caso la derecha, podríamos ver que la inervación, si quitáramos a la que estamos viendo ahorita, veríamos que la otra se encargaría de inervar a las partes superiores también. Pero la parte inferior del lado derecho quedaría denervada si quitáramos la que estamos viendo ahorita. Entonces, eso se verá reflejado en una afectación de la parte inferior, en este caso del lado derecho. Sí, es que está como que, como dice, al revés cambiado, como dicen. Pero sí. Bueno, pero los demás sí está explicado. Sí, Sí, sí se entendió. Muy bien. Síguele, pues, gracias. gracias, doctor. Y bueno, el sistema que nos falta de comprender aquí es la vía corticoespinal. La vía corticoespinal, como su nombre lo indica, es la vía que va de la corteza, en este caso motora, hasta la médula. Entonces, la médula espinal, vaya. Entonces, empieza en su trayecto similar al anterior, solamente que en este caso la disposición de las fibras pasan por un sitio un poquito distinto. Si bien la vía corticobulbar pasaba a través de la rodilla, la vía corticoespinal, como pueden ver aquí, pasa un poco detrás, en el brazo posterior, ¿verdad? Que está en este caso con color como naranja. Entonces, vemos aquí que, bueno, esto tiene relación con lo del homúnculo, ¿verdad? Que habíamos visto. Entonces, las fibras tienen cierta disposición, en las cuales las fibras que vienen, sobre todo del miembro superior, están más posteriores, y las fibras que inervan o que van al miembro inferior están más anteriores. Y bueno, discurren a través de la cápsula interna por su brazo posterior, llegan al mesencéfalo, pasan a través de los pedúnculos cerebrales, como vemos ahí, luego van al puente, lo atraviesan y, claro, o sea, mientras van atravesando el tallo cerebral, van dando su respectiva inervación a los núcleos que ya habíamos visto. En este caso no se ilustran porque es la vía corticoespinal. Pero bueno, discurren y llegan hasta lo que es la médula oblongada, bulbo cerebral, y ahí es donde ocurre la famosa decusación, ¿no? de la vía piramidal. Como podemos ver, la mayoría de las fibras
se cruza o se decusa a nivel de la pirámide vulvar hacia el lado opuesto, ¿no? Y continúa su camino a través de la médula espinal cervical y hacia abajo, como el tracto córtico-espinal lateral. Y la parte que no se decusó va a seguir su camino por el mismo lado, es decir, ipsilateral, como el tracto córtico-espinal anterior. Pero hay un Como pueden ver detalle, ahí. espérame tantito. Resulta Sí. que, fíjate, aquí estamos viendo que casi el 90% de las fibras se cruzaron Ujú. y quedaron en el tracto corticoespinal lateral. Ve dónde está el tracto corticoespinal lateral. Queda en el cordón lateral en su parte posterior, cerca del brazo, perdón, del asta dorsal de la médula espinal. La otra parte que mencionas tú que no se cruzó, que es un 10 o 15%, ve dónde está. Está en el sistema anterior, en el grupo de tractos, junto con el tecto espinal, con el retículo espinal, con el vestíbulo espinal y con este corticoespinal anterior o ventral. Este tracto corticoespinal, al final, se echa para atrás, porque aunque continuó por el mismo lado, por eso le llaman tracto corticoespinal, aparentemente directo, porque continúa por ahí, pero mientras sigue avanzando hacia abajo, todas sus fibras se cruzan Ujú. hacia el lado opuesto. Todas, todas. O sea, realmente del 100% de las fibras de la vía corticoespinal, solamente hay un 1% que le llaman fascículo de Barnes o fascículo corticoespinal homolateral verdadero, y es el 1% de las fibras, porque estas que estamos viendo aquí, todas se terminan cruzando. Muy bien, ¿qué más? Ok. A ver, mueve un poquito. Sí, sí. ¿Hacia Mira, dónde? vean F en la parte de arriba a la derecha. Ahí tenemos el brazo anterior, el brazo posterior y la rodilla de la cápsula interna. Ya nos mencionaba ahorita el doctor que por la rodilla, vean, piensen en un boomerang y en el mero angulito del boomerang, ahí está la rodilla de la cápsula interna y ahí están las fibras corticovulvares. En el brazo posterior está la vía córtico-espinal y luego tenemos que toda la información que sube del núcleo ventral posterolateral del tálamo y que asciende hacia la corteza somatosensorial, también asciende en el brazo posterior de la cápsula interna. Hay unas fibras que son parte de lo que le llaman vía sinergista. Esa vía es una vía córtico-póntica, pero esa vía córtico-póntica, así inicia, es el primer eslabón de esa cadena. Empieza en todos los lóbulos. Entonces, hay frontopóntica, hay temporopóntica, hay occipitopóntica, parietopóntica. Y vean ustedes cómo la frontopóntica va en el brazo anterior y todas las demás, aquí nada más marcan la temporopontina, pero todas las demás van en el brazo posterior. La vía óptica y la vía auditiva ascienden por el brazo, por la parte más posterior del brazo posterior de la cápsula interna. Finalmente, hay un conjunto de fibras que se llaman circuitos corticotalámicos, que de alguna forma se les atribuye a esos circuitos, que es donde se almacena la información de la memoria. Circuitos corticotalámicos. Obviamente,
entre más los utilicemos, pues más nos acordamos de cosas. Y entre más enriquezcamos el conocimiento, pues más fácil es recordar una cosa y luego una cadena de cosas que nos traen una tras otra, ¿no? Y esa vía que se llama vía frontotalámica, que está mero adelante, en el brazo anterior de la cápsula interna. ¿Qué más? Bueno, ya una vez que hemos visto cómo cuál es la exposición de ¿Alguien estas tiene vías. alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor? No, doctor, todo bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos va a causar el síndrome piramidal? En este caso, la lesión, ¿verdad? De esta parte de conjunto de neuronas. Pues tenemos entre las etiologías orgánicas, podemos tener congénitas y adquiridas, ¿verdad? Entonces, las congénitas, pues serían las hemiplegias cerebrales infantiles, y adquiridas, pues ya son principalmente las que predominan, principalmente por traumatismos, pueden ser lesiones vasculares como infartos, eh, lesiones compresivas por tumores. De hecho, lo que me han pedido que consultara que era la siringomelia, por ejemplo, pudiera ser una de las cosas como compresivas. Y pues bueno, son principalmente eso, tumores, por lesión isquémica o traumatismo como sección medular. Entonces, las manifestaciones clínicas se pueden dividir tanto en signos negativos como en positivos, ¿verdad? Entonces, en este caso, podemos hacer nosotros un diagnóstico topográfico con el cual, según el sitio de la lesión, se puede presentar este síndrome en distintas formas, como hemiplegia o hemiparesia, paraplegia, que viene siendo cuando no se pueden, cuando están paralizados los dos miembros inferiores, cuadriplegia, los cuatro miembros, o monoplegia, un solo miembro. Bueno, los signos, como podemos ver aquí, signos negativos y signos positivos. Entre los signos negativos tenemos la debilidad o paresia, arreflexia superficial o cutánea mucosa, pérdida de la destreza y atrofia leve por desuso. Es importante aquí identificar, en este caso, entre estos, lo que es la reflexia y la atrofia. ¿Por qué arreflexia? Porque en este caso van a estar abolidos el reflejo cutáneo mucoso, que es, por ejemplo, cuando, digamos, con una pluma, con un objeto, digamos, un cotonete, si ustedes se hacen en el lado del abdomen, en el costado, y ustedes se frotan con un objeto como una pluma, algo les va a dar cosquillas, y eso va a desencadenar un reflejo con el cual se va a contraer la musculatura abdominal de ese sitio, y es casi, bueno, es de hecho algo automático. Es un ejemplo de un reflejo cutáneo mucoso, que en ese caso es el reflejo cutáneo abdominal. Otro reflejo que tenemos es el reflejo cremasteriano, los cuales estarán abolidos. La atrofia en este caso es leve. ¿Por qué? Porque si bien las neuronas motoras superiores son parte de ese sistema motor, si no están, todavía quedan las inferiores, ¿verdad? Que salen de las astas motoras anteriores. Y en este caso, el músculo no pierde una inervación directa. Por lo tanto, el músculo no pierde esa relación trófica entre neurona y célula muscular. Por lo tanto, la atrofia en este caso sería más por desuso y suele ser leve y es más tardía, ¿sí? Tarda más tiempo en desarrollarse este tipo de atrofia. Los signos positivos, tenemos espasticidad, que viene siendo ya un signo tardío, la hiperreflexia osteotendinosa profunda, que también es un signo tardío. Clonus o cincinesias, que, bueno,
las incidencias es que cuando es que cuando se estimula, digamos, en este caso, se trata de estimular el miembro afectado, el otro, la parte contralateral del cuerpo también se estimula. Eh, Bueno, realmente no entendí mucho ese fenómeno, pero consiste en que cuando A se ver, a ver, mueve a ver, un... a ver, ¿cuál fenómeno? ¿El de las cincinesias o cuál? Sí, sin cinesias. Ujú. Ajá. Sí, bueno, yo lo que leí es que se supone que cuando se estimula un miembro, o cuando se trata de movilizar, digamos, una mitad, ocurre como que la movilización, ¿cómo se dice? Involuntaria de la parte contralateral del cuerpo. Sí, es que fíjate que realmente es un fenómeno muy poco conocido, las cincinesias, pero la palabra cincinesia está muy fácil de entender. ¿Qué significa sin en griego? Con, Pues, cinetos, movimiento. Entonces, ¿qué es la cincinesia? Pues es un movimiento ocasionado por otro movimiento. Entonces, resulta que, por ejemplo, tú tienes un paciente que tuvo un EBC, una enfermedad vascular cerebral isquémica, y luego te llama el hijo del paciente o la esposa o te dice, oiga, doctor, fíjese que mi papá o mi marido levantó el brazo que no mueve, y entonces tú le preguntas, oiga, ¿bostezó en ese momento? Y te dice, sí, estaba bostezando cuando lo levantó. Ah, bueno, entonces mejor considerarlo como un reflejo. Digo, tú así le explicas, no tienes por qué explicarle a ella lo que es una cincinesia. Pero esa es una cincinesia. Otra cincinesia que te puedo yo recordar es en la marcha, cuando tú pones a caminar al paciente, ya es que hay varias etapas de la marcha, ¿no? Primero lo pones a caminar normal. A ver, camine para allá y para acá, allá en la habitación, en tu consultorio o ujú, en el pasillo. Y tú ya ves la distancia intermalleolar, la longitud del paso, si balancea los brazos, si balancea más uno que el otro, si aumenta el temblor cuando camina, etc. Y ujú, luego, ahora camine de puntitas y estás checando los flexores plantares. Y sí, luego le pides que camine ahora de talones y estás checando los flexores dorsales. Y luego le pides que camine con marcha de tándem, que es un pie adelante del otro, como paso gallo gallina, colocando el talón pegado a la punta del otro zapato. Talón punta se llama también. Y ese es para checar cómo está desde el punto de vista de la coordinación del movimiento del cerebelo. Y por último, le pides al paciente que camine con la orilla de los zapatos, con el borde externo de los zapatos. Y cuando tú le pides eso, tú puedes ver que una mano la levanta, la recoge y la flexiona. Esa es una cincinesia. Es una cincinesia ujú, donde un movimiento genera otro movimiento. Son los dos involuntariamente. ejemplos. Ujú. Perdón. Y es involuntario todo eso, ¿verdad? Ah, que por supuesto, claro, todo es involuntario. Ujú, Esos dos ejemplos te puedo dar ahorita de cincinesia. Cuando el ok. paciente camina y que recoge el brazo, ¿verdad? Que lo flexiona, es muy chistoso, es muy notable. Y también cuando el paciente bosteza y que mueve la mano que está pléjica. Ujú, ok. Sí, ya me quedó mucho más claro. Ok. Bueno, yo nada más quiero recordarles que los signos negativos, para que no se la compliquen, son, son datos en donde falta algo, ¿no? Sí. Por ejemplo, si alguien tiene palidez, pues tiene un signo negativo, porque debería tener un colorcito
rosita. Si alguien tiene una mancha oscura, pues entonces tiene un signo positivo, seguramente de una trombosis o alguna otra cosa. O sea, es algo que se agregó. Cuando son positivos, son datos agregados, que no deben de estar ahí. Muy bien. Ujú. ¿Qué más? Y bueno, el signo de Babinski, que es clásico de este síndrome. El signo de Babinski es el que se explora cuando tratan de, con un objeto igual, como para hacer cosquillas, ¿verdad? En la planta del pie, lo rozan a través de la superficie plantar y ¿Pero dónde? normalmente, ¿Cómo se hace? pues se puede hacer, por ejemplo, yo he visto que lo hacen de que con una pluma y con la punta rozan, pues sí, la planta del pie, desde el talón hasta, No, pues sí, en una forma, en línea recta hacia arriba. no, pero así no. A ver, abre internet y busca una imagen donde venga el reflejo plantar o signo de Babinski para que lo vean todos y vean cómo se hace de manera correcta. Sí, está bien. Mm, Ahí en Google. No, sí, Babinski con I latina. es ruso. Ahí. Ese aumentado de tamaño. Vean ustedes ahí ese dibujo, el que está arriba a la izquierda. Vean, así déjalo, por favor. Vean cómo Sí. empiezas a tallarla desde la base del pie, desde el talón, por la parte de afuera. Y luego te vas por toda la parte de afuera del borde externo del pie hasta llegar a la base de los dedos para luego dirigirte a la parte de abajo de la base del dedo gordo. Ese es más o menos el orden que tú tienes que tener. Lo ideal sería que te tardaras entre 3 y 5 segundos en hacerlo. No es de así en medio segundo hacerlo. No, 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 no. Es mejor hacerlo despacito y vean cuál es la trayectoria que tiene que seguir el objeto romo con el que tú estás estimulando la planta del pie. Y vean abajo ese realmente únicamente habría Babinski presente, no Babinski ausente, porque es un epónimo que indica que el Babinski no indica el reflejo plantar flexor. El Babinski únicamente indica el reflejo plantar extensor. Y vean ahí en la parte de abajo cómo está extendiendo los dedos en abanico y el dedo gordo extendiendo con una extensión dorsal. Por eso si tú le pones ahí reflejo plantar extensor, ya estás diciendo que tiene Babinski. Si le pones reflejo plantar flexor, es como el de arriba. Está flexionando los dedos. Muy bien. Sí. Bueno, entonces, en este caso, pues, si hay síndrome piramidal, pues el paciente va a flexionar los dedos. Perdón, Ajá. va a Oye, extenderlos. Va ¿y a cuáles extenderlos. son? Mande. Perdón, repítelo. Sí, que el paciente en este caso va a extender los dedos si se le hiciera la prueba al paciente con síndrome piramidal, con lesión de la vía piramidal. Claro, va a extender los dedos. Mira, hay quien dice que le preguntaron a un neurólogo que cuál sería el único signo que buscaría si él si tuviera la oportunidad de buscar solo un signo. Y él dijo, el reflejo plantar. Ah, ¿es más sensible o específico? Es muy, muy específico de la vía piramidal.
Ok, muy bien. Oye, a ver, pero espérame. Sí. Hay un chorro de sucedáneos. ¿Cuáles son los sucedáneos? Ay, sí. Ah, realmente no sé por qué, o sea, la literatura nomás lo mencionaba con sus sucedáneos y mencionaba varios epónimos, pero A ahora ver, nombres. búscalos también en internet. Ok. Veo que te falta mucha curiosidad académica, Luis. Hay que ser un poquito más curiosos y buscar más cosas. Bueno, aquí está. A ver, agrándalo. Por ejemplo, dice aquí, Pero no lo puedes agrandar, oye. espera. Sí. Por ejemplo, dice nombre descriptivo. Bueno, el primero que vimos es Babinski. El segundo que nos muestra aquí es de Chaddock, A ver, pero mueve todo a la derecha para ir en el viendo cual todos. Es el de arriba. Muy bien. Ahora el segundo. Vete a la izquierda. Chaddock. Ujú. Bueno, y vienen los epónimos. Chaddock, Schiffer, Aquí estamos estimulando la Oppenheim. parte lateral, pero del dorso del pie. Acuérdense que en todos estamos buscando la misma respuesta, que es la hiperextensión del dedo gordo. Y luego el Schaffer, le aprietas en el tendón de Aquiles. En el Oppenheim, tú estás con los nudillos estimulando la espina anterior de la tibia. ¿Sí? Sí. El Gordon es el mismo que utilizas para buscar datos de trombosis venosa profunda. Le estás apretando el chamorro. Ujú. ¿Ok? Supone que si hay trombosis debería doler, ¿no? Debería doler, debe doler. Debe doler, pero no Ujú. tiene por qué haber hiperextensión. No hay Ok. Babinski. La verdad, no lo conocía yo, el Bing, que son los múltiples como piquetitos en la superficie dorsolateral del pie. Y Stransky, vas a jalar el cuarto dedo hacia afuera y hacia abajo, y luego lo sueltas, y también esperarías que tuviera una hiperextensión dorsal. Ujú. Muy bien. Se llaman sucedáneos. Ok. Recuerden que sucedáneo quiere decir que son equivalentes. ¿Qué más? Muy bien. Y y otra cosa o característica del síndrome es que los músculos cuando se afectan, por lo general, suelen encontrarse afectados en grupos musculares. Es decir, eh, o sea, no vamos a encontrar de que nada más debilidad de un solo músculo en específico, sino de grupos musculares, como el grupo muscular del brazo, de la pierna, en su conjunto. ¿Sí? Y eso es lo que puede orientar a un diagnóstico diferencial en contraposición con el síndrome de neurona motora inferior, en el cual sí, ahí sí ya se afectan, se pueden llegar a afectar músculos específicos o grupos musculares pequeños. Pero en ese caso hablamos de grupos musculares grandes, ¿verdad? O de distintos grupos musculares al mismo tiempo. Entonces, aquí, bueno, empezando con la hemiplegia flácida, vemos que esto suele ser pues un cuadro sobre todo agudo,
cuando el paciente tiene poco tiempo de la lesión, porque pues este síndrome, tiene signos positivos y signos negativos, y también se puede dividir su cronología como en una fase aguda y en una fase ya más tardía. En la fase más temprana se van a presentar, en este caso, flacidez. En este caso, pues con hemiplegia, si hay hemiplegia, es decir, que no se puede mover la parte contralateral al lado de la lesión, puede ser una hemiplegia facio-brachiocrural, es decir, la cara, el brazo y el miembro inferior. Y bueno, la cara va a estar paralizada por compromiso del facial inferior, que esto tiene correlación con la imagen de Netter que habíamos visto anteriormente. El núcleo facial superior recibe más inervación que el inferior, por lo tanto, el que se suele afectar más es la parte inferior, y por lo tanto se refleja en que hay una mayor debilidad de la hemicara inferior. Entonces, también va a haber dificultad para abrir o ocluir el ojo del lado paralizado. Y pues los reflejos cutáneos y osteotendinosos van a estar abulidos en esta fase. Sin embargo, el signo de Babinski puede estar positivo. La hemiplegia espástica ya es cuando hay una mayor evolución de ese cuadro. Ahora se va a reflejar de manera opuesta. Si al principio había flacidez y un tono disminuido, ahora va a haber hipertonía, que incluso puede causar una contractura. Por ejemplo, en la cara. Si al principio mi cara presentaba una desviación porque el lado que está debilitado se deforma hacia un lado, por ejemplo, hacia abajo, ¿verdad? Como la sonrisa, por ejemplo, que se desvía hacia abajo, porque los músculos elevadores pues ya no están funcionando. Después, con la hipertonía y la contractura, esta deformidad se volvería hacia el lado opuesto, ¿no? Y bueno, también esto se puede reflejar, por ejemplo, en la marcha. Si hay un paciente que tiene una hemiplegia braquicrural, por ejemplo, y que intenta caminar, algo característico, algo que se menciona es, por ejemplo, la marcha de Todd o helicópoda. ¿Qué pasa aquí? Bueno, los músculos, sobre todo los grupos de músculos flexores y aductores, son los que tienen como que predominancia. Entonces, al contraerse, generan una postura específica. Por ejemplo, los pacientes van a tener en este caso el brazo aducido, es decir, pegado al costado, el antebrazo flexionado y en pronación, pues van a estar así. Y la muñeca flexionada también. Oye, Entonces tiene el brazo como que pegado con el antebrazo. ¿Cómo estuvo lo de la marcha de Todd o helicópoda? Sí, es que por allá voy. Entonces, eso es en el brazo. En la pierna, estos pacientes pues van a tener la pierna en rotación interna, el miembro inferior en rotación interna, y va a tender a estar en aducción. Por lo tanto, los pacientes al caminar, para poder desplazarse, tienen que dar un paso, y la pierna que está espástica, tienen que moverla como que en circunducción, es decir, como que moverla alrededor de la pierna que sí está sana. De manera que por eso se llama helicópoda. Muy bien. Y bueno, en este caso ya los reflejos osteotendinosos van a estar hiperreflexivos, ¿no? Va a haber una sobreestimulación. Si se exploran, el signo de Babinski igual va a estar presente. Y bueno, los reflejos cutáneo-mucosos van a estar abolidos también. Y puede que ya para este punto, ¿verdad? Si es más crónico, pues ya presente una atrofia, pero por desuso. La cual, por ejemplo, es muy notable en los glúteos. Entonces, el diagnóstico topográfico es aquí para diferenciar en qué sitio de la vía se encuentra la lesión. Podemos tener nosotros hemiplegias directas o alternas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno,
Las hemiplegias directas se reflejan en que la parálisis que se está presentando se presenta de un solo lado, ¿verdad? Contralateral al sitio de la lesión. Y en las hemiplegias alternas se pueden paralizar los dos lados, tanto el derecho como el izquierdo. O sea, digamos, por ejemplo, creo que aquí tengo una imagen. Esta imagen que ven aquí es un ejemplo de una hemiplegia directa. ¿Por qué? Porque como podemos ver, el lado que está paralizado nada más es el derecho, perdón, el izquierdo del paciente, ¿sí? Y como podemos ver ahí, la lesión se encuentra, bueno, claro, a contralateral a nivel de la cápsula interna. Las hemiplegias directas, según su ubicación, pueden ser divididas en cortical, subcortical, capsular, talámica y medular. La cortical, por ejemplo, puede reflejarse como una afección más pequeña, si está muy delimitada en la corteza motora, y puede resultar nada más en una, por ejemplo, una monoplegia, ¿no? Porque solo está afectando a un miembro, porque, bueno, dependiendo del grado de la lesión y de lo que abarque, ¿no? Las monoplegias, en este caso, pues son raras en ese síndrome, porque tendría que afectarse específicamente esa región de la corteza que se encarga de inervar a ese miembro, ¿verdad? La subcortical es, pues, similar a la anterior. Se menciona que cuando hay una lesión cortical que causa una hemiplegia, puede acompañarse por convulsiones. En la subcortical se menciona que están ausentes las convulsiones. La capsular, en este caso es la que vemos en esta imagen. La capsular ya se encuentra a nivel de la cápsula interna y estas son las que suelen tener una presentación más grave. ¿Por qué? Porque como vemos nosotros, los axones que vienen de la corteza motora, todos, o sea, como que se juntan, ¿no? Vienen todos, o sea, de un origen separado y luego van y se concentran en un solo sitio, que es la cápsula interna, ¿verdad? Como si fuera un cable. Y si ocurre una lesión en ese nivel, pues va a haber una proporción afectada mucho mayor que si se afecta, en este caso, por ejemplo, la corteza, como en el primer ejemplo. Por favor. Y eso se va a reflejar en una afección. ¿Mande? No, está bien. Sí, sí. O sea, que si se afecta la cápsula interna, es más probable que se afecte un mayor número de neuronas motoras, porque están en yuxtaposición unas con otras, están como que muy juntas cuando transcurren por ahí. Entonces, en este caso, si tenemos en este ejemplo una lesión en este caso del lado derecho, ¿verdad? Del hemisferio derecho, estamos viendo de frente, a nivel de la cápsula interna por ahí, en su brazo posterior, se podría reflejar en una hemiplegia, perdón, izquierda. En este caso, facio-brachiocrural, porque tanto la cara como el brazo y el miembro inferior están paralizados. Ahora, la alterna, en este caso, sería, por ejemplo, algo así. Como pueden ver ustedes, la diferencia es que aquí ya no nada más está afectado un solo lado, que sería como que lo que uno podría esperar por el hecho de que la lesión suele reflejarse del lado contralateral antes de su deposición. Regrésalo al anterior. En ese caso, Fíjate, sí. en este, por ejemplo, tú tienes la lesión en el lado derecho. ¿Ok? Y entonces está afectando a las fibras de la vía córtico-vulvar que van hacia los nervios craneales de ese mismo lado. Y también a los del otro lado. Entonces, porque también hay homolaterales y contralaterales fibras. Y entonces, resulta que aquí tendrías tú una, fíjate, tú lo dijiste ahorita, una hemiparesia facio brachiocrural. O sea, quiere decir que yo le pido al paciente que me enseñe los dientes o que sonría y la boca se va a desviar hacia la derecha, porque el paciente está parético del lado izquierdo. ¿Sí estamos de acuerdo?
paciente va a tener la boca desviada a la derecha, porque el lado débil es el lado izquierdo. Acuérdense que la cara, si tú divides la cara en dos mitades, izquierda y derecha, la mitad derecha jala para la derecha y la mitad izquierda jala para la izquierda. ¿Sí estamos en eso? Ujú. Entonces, tenemos una desviación de la boca a la derecha porque tienes paralizada la mitad inferior izquierda. Muy bien, ahora pon la otra. Fíjate en esta. Tú tienes paralizada la mitad derecha de la cara, le pides al paciente que te enseñe los dientes y la boca se jala para la izquierda en este. Porque vean dónde está la lesión. Está en el lado derecho, en el puente. Ujú. Y luego, como está del lado derecho y la vía todavía no se decusa, hasta llegar a la parte baja del bulbo se va a decusar. Entonces, por eso es que tienes debilidad de la mitad derecha de la cara con debilidad de la mitad izquierda del cuerpo. Por eso le llaman síndrome alterno, porque está alternando una parte de la cara con la parte contraria del cuerpo. ¿Sí se entiende, jóvenes? Sí, doc. Sí, este tipo de lesiones suele ocurrir a nivel del tallo, ya sea a nivel peduncular, puntino o vulvar. ¿Por qué? Porque si ocurre, bueno, se caracteriza porque la lesión, como se ve en la imagen izquierda, ¿verdad? De ahí del puente, está afectando a un nervio que ya, o sea, básicamente ya al nervio craneal como tal, y al mismo tiempo afecta la vía piramidal. Entonces, por eso se refleja en una parálisis ipsilateral del nervio que está afectando, pero contralateral porque la vía todavía no se decusa a ese nivel. Por eso se manifiesta como alterno, pues. Ok. Sí, bueno, sí, sí. Y bueno, ahí está la división, ¿no? Se clasifican en pedunculares según el sitio que afecten, si es mesencéfalo, puente o bulbo raquídeo. Entonces, bueno, la paraplegia, la cuadriplegia y la monoplegia. Es plejía, ¿verdad? No plegia. Sí, Es plejía. plejía, sí. Bueno, entonces la paraplegia, ya les he mencionado, se sobreentiende que es la parálisis de ambos miembros inferiores, ¿no? Si bien puede existir, bueno, es que es muy raro. Por ejemplo, si habláramos de los brazos superiores, hablaríamos de una diplejía braquial. Pero tengo entendido, y creo que si seguimos la lógica de esta patología, es muy difícil que se presente una diplejía braquial aislada por cómo se dispone la vía. Ahorita voy a explicar. Porque la cuadriplejía, pues, hay afección motora de los 4 miembros y la monoplejía de un solo miembro. Y bueno, les había mencionado que la monoplejía, pues, es más probable que se ocasione por un daño a nivel de la corteza. ¿Por qué? Porque si se afecta algún sitio de la vía ya inferior en la cual los taxones ya están ya concentrados, ¿verdad? Según la disposición topográfica de la corteza, pues es muy difícil que resultes afectando solamente un miembro. Entonces, en general, una afección de la vía piramidal, por ejemplo, a nivel medular, si es, por ejemplo, a nivel cervical, pues resultaría afectado. Si es nada más de la mitad derecha, pues resultaría en la afección de tanto el brazo derecho como de la pierna derecha, ¿verdad? Si es una sección, por ejemplo, una hemisección transversal, porque se afectan los axones a ese nivel y los que están todavía hacia abajo, ¿sí? Entre más arriba se encuentre la lesión, más va a afectar, por así decirlo. Más grupos se van a paralizar.
Y pues bueno, no sé si hay alguna duda sobre esto. O puedo continuar con el de la segunda neurona Sí, motora. continúa. Ok. Bueno, ahora, con el síndrome de la segunda neurona motora, bueno, en ese caso ya estamos hablando de una lesión directamente a la neurona que se encarga de inervar directamente a los grupos musculares, que es la que surge desde las astas anteriores. Y puede ser debido a una lesión o una parálisis nuclear o infranuclear. Nuclear nos estamos refiriendo pues, a donde se encuentran los núcleos de las neuronas motoras inferiores, es decir, las astas anteriores. Y estas, pues se entiende que serán lesiones a nivel medular. La parálisis infranuclear es desde su trayecto ya axonal intramedular y extramedular, ya sea la raíz del nervio motor o el nervio mixto como tal, ¿verdad? Una lesión troncular. Entonces, aquí tengo un cuadro comparativo para ver cuál es la diferencia entre el síndrome piramidal y de la segunda neurona motora. Entonces, en los dos, la movilidad voluntaria pues no, se está abolida, ¿no? Pero la diferencia es que hemos visto que una lesión piramidal, como estás afectando a axones que inervan pues casi toda la mitad, bueno, pues sí, casi toda la mitad del cuerpo, pues resulta en una pareja de muchos músculos y es polimuscular. Es muy difícil que haya una lesión puntual que solo te afecte un solo miembro, ¿verdad? A menos que sea una lesión a nivel cortical y esté muy delimitada. Pero en el caso de la segunda neuromotora, ahí como estamos hablando ya de los nervios motores, ahí sí es más probable que se afecte solamente músculos aislados o grupos musculares chiquitos. Bueno, esa sería la diferencia. El tono muscular, bueno, ya vamos, en un cuadro, pues ya con cierta evolución, va a haber hipertonía en el piramidal. Y en el de la segunda neuromotora siempre va a haber hipotonía, siempre va a haber flacidez. Es una parálisis flácida, ¿verdad? La otra puede ser flácida y espástica, ¿verdad? Pero definitivamente va a ser espástica en algún momento. El trofismo, la atrofia es más grave en la segunda neurona motora porque ahí el músculo pierde la relación trófica con su unidad motora, ¿verdad? Con las neuronas que le dan pues esa inervación. Entonces, aquí la atrofia es más agresiva, es más rápida, de una evolución más rápida y es más presente, pues. Y el trofismo en la otra es más tardío y solamente es por desuso, no está tan acentuada. Los reflejos profundos superficiales, en este caso va a haber hiperreflexia en el síndrome piramidal y hiporreflexia o arreflexia en el de la segunda neuromotora. En este síndrome también no va a haber signo de Babinski, ¿verdad? Porque pues, no hay inervación al músculo, pues, o sea, no se va a poder contraer de ninguna manera. Y bueno, la motilidad asociada, no hay incidencias en el síndrome de segunda neuromotora. Sin embargo, bueno, aquí otra característica es que hay fasciculaciones o puede haber fasciculaciones en el síndrome de la segunda neurona motora, pero están ausentes en el síndrome piramidal. Fasciculaciones es cuando se contrae un músculo, bueno, son contracciones de fascículos musculares. Entonces, si un músculo tiene fasciculaciones, se ve como si le saltaran como si tuviera cuerdas por adentro y estuvieran como que saltonas. No sé, si tiene un aspecto un poco chistoso, pero básicamente son pues contracciones de fascículos musculares aisladas. En este caso se puede presentar como paraplegia, monoplegia, polineuropatía
o una parálisis nerviosa aislada, ¿verdad? Dependiendo del nivel de lesión. Por ejemplo, aquí les puse, bueno, solo para poder orientarnos otra vez, la vía motora. Entonces, en este caso estamos revisando la que sale desde las alzas anteriores. Y bueno, vemos que desde su trayecto intermedular hasta que se hace extramedular, en forma de, pues de la raíz, ¿verdad? De la raíz ventral. Luego llega y se combina con la raíz dorsal y forman el nervio mixto, nervio espinal. Entonces, pues bueno, por ejemplo, una paraplegia puede ser flácida medular o flácida neurítica, dependiendo si se afectan las astas o cualquier parte del trayecto nervioso axonal. Por ejemplo, en traumatismo, si hay una sección medular, ¿verdad? A nivel, por ejemplo, de L1, ¿verdad? Se pudiera manifestar esto como una paraplegia. O por ejemplo, algo que también puede ocasionar es el síndrome de Epstein-Barr, o ya sea por tumores compresivos que estén afectando a esa neurona. Pues ocurre una lesión y entonces, en ese caso, pudiera ser paraplegia. Se afecta a los dos lados. Una monoplejía, si por ejemplo es nada más, si está afectando solamente a una mitad de la médula, ¿verdad? O si por ejemplo se afecta el tronco nervioso de un solo lado, como por ejemplo en una lesión del plexo braquial, ¿verdad? En algún accidente, digamos que ocurre una lesión nerviosa, pues eso se pudiera presentar como una monoplejía si se afectan nada más las raíces de un solo lado. Y también puede ser medular o neurítica. La polineuropatía, aquí estamos hablando de que se afectan, pues, muchos nervios, ¿no? Algo que es muy frecuente, por ejemplo, es la polineuropatía diabética, en la cual pues se afectan, pues, muchos nervios. O puede ser una parálisis nerviosa aislada. Si nada más ocurre una lesión de un nervio periférico motor, como por ejemplo el nervio cubital, nervio mediano, nervio radial, eso se va a manifestar solamente como una parálisis nerviosa de una sola parte del cuerpo, o de músculos Bueno, muy oye, específicos, ¿verdad? doctor, yo te quiero pedir un Vale. favor. Vamos a dejarle ahí hoy, por favor. Habitualmente los miércoles vamos